Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional. Martes 10 de noviembre de 2020. Lista conjunta de causas, roles 9221, 9265, 9274, 9278, 9290, 9296, 9313, 9314, 9320, 9325, 9328, 9330, 9339, 9347, 9348, 9351, 9353, 9355, 9356, 9357, 9358, 9360, 9370, 9377, 9383, 9384, 9388, 9390, 9391, 9392, 9393, 9395, 9396, 9397, 9402, 9404, 9407, 9413, 9417, 9421 y 9427. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 y del artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que se encuentran integrando la presente sesión de pleno el Tribunal Constitucional en su integración titular, todas las señoras ministros y señores ministros por vía remota. En las 41 causas que conforman la vista conjunta del día de hoy, los actores solicitan la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma contemplada en el artículo 1, inciso 2 de la Ley sobre Penas Sustitutivas, en cuanto ésta imposibilita la concesión de dichas medidas a aquellas personas que hayan sido condenadas por diversos delitos que contempla la Ley 17.798 sobre control de armas. En conjunto con lo anterior, en las causas que se indican, impugnan también la disposición contenida en el artículo 17b, inciso 2 de la referida ley sobre control de armas, ya que sostienen que esta norma impide al juez penal, al momento de determinar la pena, la aplicación de las normas contenidas en los artículos 65 a 69 del Código Penal. Hago presente que en causas número 6, 13, 15, 24, 29 y 31, el requirente con fecha 6 de noviembre pasado se ha desistido parcialmente de su requerimiento en lo que refiere a esta última impugnación. Todos los requirentes sostienen que de ser aplicada esta normativa a los casos concretos se producirían resultados contrarios a la Constitución en la medida que se contravienen los principios de dignidad humana, de igualdad ante la ley y de proporcionalidad de las penas, ya que se limitan facultades jurisdiccionales para establecer la pena justa que es merecida por cada uno de los actores. En cuanto a las etapas procesales en que se encuentran las gestiones pendientes, puedo señalar que la mayoría de los requirentes se encuentran formalizados y con plazo de investigación pendiente, en tanto que en causas 2, 3, 4, 5, 12, 24, 29, 30, 31 y 35 se encuentra pendiente la audiencia de preparación de juicio oral. En causas números 13 y 32 se encuentra pendiente el juicio oral propiamente tal, y en causa número 6 existe un recurso de apelación pendiente respecto de la sentencia condenatoria. Se han conferido los traslados a todas las partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, y el Ministerio Público ha formulado oposición respecto a la impugnación de la norma contemplada en el artículo 1, inciso 2 de la Ley sobre Penas Sustitutivas. Esto es respecto de las causas de tabla número 1, 2, 3, 9, 11, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 34, 37, 38, 40, dada la imputación penal efectuada por el Ministerio Público, pues regirá la regla prevista en el inciso final del artículo 1 de la Ley 18.216 y por tanto no será aplicable la pena sustitutiva que reclaman los requirentes. En tanto, en causas números 21, 30 y 32, el Ministerio Público solicita el rechazo de los requerimientos, pues los requirentes mantienen anotaciones penales pretéritas y por tanto no se cumplirían las condiciones objetivas para la concesión de una pena sustitutiva. Respecto de la impugnación del artículo 17b, solicita el rechazo de tal impugnación en las causas números 3, 11 y 27.
Finalmente, señora Presidenta, hago presente que tanto el Ministerio Público como la Defensoría Penal Pública han dejado minuta de alegato. Es todo. Muchas gracias. Por la requerente, en causa rol 9274 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Patricia Campos. Su micrófono. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días, Su Excelentísima. Por la venia de Su Excelentísima comparece la abogada por la parte requerente, doña Patricia Campos Vergara, en rol 9274, en representación de don Patricio Sepúlveda Gajardo, quien se encuentra formalizado por porte ilegal de arma de fuego contemplado en la ley 17.798, formalizado también por amenazas simples y daños, ante el Juzgado de Garantía de Temuco, en causa RIT 1231-2020. Solicitando la inaplicabilidad del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, además del inciso segundo del artículo 17, letra B, de la ley 17.798 sobre control de armas. En cuanto a los preceptos antes citados, cabe destacar que van en contra de nuestros derechos fundamentales. Un claro ejemplo de ello podría ser el artículo 19, número 2 de nuestra Carta Fundamental, el cual asegura y establece la libertad de igualdad ante la ley para todas las personas. También hay instituciones importantes que resguardan los mismos principios. En este orden de ideas podría ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, y asimismo también vuelvo a citar la Carta Fundamental, específicamente en el artículo 19, inciso sexto, en donde se da a conocer el principio de proporcionalidad de la pena. Como antecedente subjetivo, Su Excelentísima, es importante mencionar que mi representado cuenta con arraigo social y familiar, y anterior a mantener la prisión preventiva por la cual recae hoy en día la medida cautelar, él se encontraba en un trabajo estable. A mayor abundamiento, informar a su señoría que el requerente no cuenta con anotaciones prontuarias preteritas, lo que lo hace merecedor de la atenuante contemplada en el artículo 11, número 6 del Código Penal. La gestión pendiente que se encuentra en el Tribunal ACUO vendría siendo la audiencia de preparación de juicio oral y en subsidio el procedimiento abreviado. Así las cosas, Su Excelentísima, por las razones esgrimidas solicito se declaren inaplicables el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y del artículo 17, letra B, inciso segundo de la ley 17.798 sobre control de armas. Y en definitiva, que estos no sean aplicables en la causa pendiente ya individualizada, por cuanto infringe los artículos primero y 19, 2 y 3 de la Constitución, artículo 1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y el artículo 2, 1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda vez que al no tener la sentencia favorable de este requerimiento, mi imputado podría tener una pena privativa de libertad, lo cual vendría siendo prejuicioso, teniendo la posibilidad de que ésta sea sustituida por una que contempla la ley 18.216. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a usted. Por la requerente, en causa rol 9278 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Pablo Lagos. Su micrófono. Buenos días, señoría. ¿Me escuchan? Perfectamente, tiene la palabra. Buenos días, señora Excelentísima. Con su venia vengo a alegar en representación del requerente don Sebastián Mena Muñoz en virtud de los siguientes antecedentes. El representado fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego. La Fiscalía pidió una pena de 3 años y un día presidio mayor en su grado máximo. Él estuvo en prisión preventiva por 8 días. Dicha medida cautelar fue revocada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso el día 25 de febrero del año en curso, encontrándose actualmente libre sin ninguna medida cautelar. En la causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, estamos a la espera de celebración de la audiencia preparatoria de juicio oral, y las fiscalías con la defensa están en conversaciones en orden a abordar alguna salida alternativa. Desde ya, destacar que mi representado goza de irreprochable conducta anterior, no tiene antecedentes penales de ninguna índole, es un joven profesional, ingeniero de 30 años de edad. En ese sentido,
Su señoría excelentísima, solicito desde ya se sirva a acoger el presente requerimiento y en consecuencia declarar inaplicable el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216 en relación a la ley 17.798 sobre control de armas. Esta defensa cree su señoría excelentísima que en el evento de que mi representado sea condenado por el delito de tenencia de arma de fuego, es perfectamente posible, y a juicio de esta defensa, también necesario sustituir la pena privativa de libertad por alguna otra, como puede ser la libertad vigilada intensiva. Creemos que la norma impugnada por este requerimiento, al negar la sustitución de la pena privativa de libertad, es contraria a nuestra Carta Fundamental, toda vez que pugna con diversos principios constitucionales, de los cuales destacaremos brevemente dos: el principio de proporcionalidad y el principio general de humanidad. Este último basado en la dignidad de la persona y la dignidad humana, ya que la pena es privación o restricción de derechos personales, bienes que son protegidos por la Carta Fundamental, y en ese sentido la acción punitiva del Estado no debe propender a infligir el mal por sí mismo o el mero sufrimiento del miembro de la sociedad que incumple la ley. Así, la opción de privar de libertad a una persona debe obedecer a razones estrictamente necesarias respecto a conductas delictuales más graves o de la más alta gravedad, que afecten también a bienes jurídicos de la más alta importancia. Esto está íntimamente relacionado con el espíritu del legislador al establecer reglas punitivas de delito que vayan en directa relación, en armonía también con la necesaria reinserción social del condenado. Ello implica necesariamente, su señoría excelentísima, el uso racional de la privación de libertad, guardando principios como los que señalamos: principios de igualdad, no discriminación y la garantía del debido proceso, entendido como el justo y racional procedimiento. La reinserción social, en nuestro caso en particular, creemos que se ve gravemente afectada por la norma impugnada en este requerimiento, toda vez que en nuestro caso en concreto, insisto, mi defendido goza de irreprochable conducta anterior, tiene un pronóstico favorable, altas posibilidades de reinserción social, es profesional, ingeniero, una persona joven de buena conducción de vida. Creemos, su señoría excelentísima, también que la sustitución de la pena bajo ningún respecto supone impunidad, muy por el contrario tiene el carácter de pena, que con una mayor o menor intensidad restringe la libertad personal. Con esto estoy terminando, su señoría. El otro principio que se ve afectado es el principio de proporcionalidad. Las penas restrictivas de libertad deben ser proporcionales al mal causado. Lo contrario, pugna con el principio de subsidiariedad del derecho procesal penal, del derecho penal, entendido como la última ratio, considerando también que existen en nuestro catálogo de delitos, en nuestro ordenamiento jurídico, delitos que son más graves, que tienen asignadas penas más graves, no obstante sus penas pueden ser remitidas o pueden ser sustituidas, lo que pugna también con el principio de igualdad ante la ley, no discriminación, y el principio de proporcionalidad que debe examinarse caso a caso en sede penal. En virtud de lo expuesto, ruego a su señoría excelentísima acoger el presente requerimiento y en definitiva declarar inaplicable por inconstitucional el inciso segundo del artículo segundo de la ley 18.216. Muchas gracias, señoría excelentísima. Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 9314, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Pablo Armijo. Buenos días, señoría excelentísima. Con la venia de su señoría excelentísima vengo a presentar mis alegatos solicitando desde ya se decrete la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la norma, en este caso el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216, respecto al requirente Johan Steven Urbano Mellizo. Señorías excelentísimas, mi representado fue formalizado el día 9 de enero de 2020 en razón de que en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, alrededor de las 1:15 de la madrugada, al momento de pasar por el control de seguridad, se le encuentra entre sus ropas, en su chaqueta específicamente, un cargador de pistola con 8 cartuchos calibre 25.
Por esta situación, señorías excelentísimas, se le formaliza por posesión por tenencia de municiones respecto a la ley de control de armas. Esta situación, señoría excelentísima, sabemos que la ley 18.216 prohíbe, o sea, no que prohíba, sino que limita la posibilidad no solo jurisdiccional respecto a los magistrados de poder hacer la aplicación de la norma al caso concreto y poder recorrer toda la extensión de una pena o otorgar penas sustitutivas en virtud de la extensión del mal causado. La normativa que esta defensa solicita, señoría excelentísima, se declare inconstitucional justamente viene no solo a limitar esta posibilidad del tribunal de poder eventualmente otorgar una pena sustitutiva, sino también un principio de igualdad, claramente igualdad ante la ley, y riñe con principios constitucionales, tal cual lo han señalado los anteriores colegas, y en especial en el sentido que no se logra visualizar cuál fue la motivación, la razón del por qué se modificó esta norma, y en el ámbito de la comparación con otros tipos de delitos de la misma magnitud, incluso aún más grave, se le permite a los condenados optar a pena sustitutiva, y eso evidentemente muestra una desigualdad ante la ley que claramente esta defensa solicita que su señoría excelentísima enmienden y declaren la inconstitucionalidad de esa norma. Justamente también lo señalado por mis anteriores colegas, señala una situación que es clara, que la reinserción social. Sabemos, señorías excelentísimas, que nuestras cárceles, las cárceles chilenas, se encuentran no solamente atestadas de condenados e imputados, sino con una escasa posibilidad de la reinserción social. Una persona, en este caso en mi representado, Johan Steven Urbano Mellizo, que posee irreprochable conducta anterior, creo que se descubrió entre sus ropas fue un cargador con municiones. ¿Será oportuno, será proporcional, en virtud de una legislación que eventualmente fue popular, en el sentido de que causó muchos aplausos, porque se pretendía con esta normativa asegurar el mejoramiento o combatir la delincuencia? Bueno, esto acontece justamente, señoría excelentísima, cuando se trata de legislar y apuntar el problema de manera incorrecta y no solucionando objetivamente el problema. El problema de la delincuencia no se soluciona endureciendo condenas o transformando justamente una ley de control de armas en una ley en que constantemente existen requerimientos de inaplicabilidad. ¿Por qué? Porque riñe con la Constitución y con un principio muy claro que es igualdad ante la ley, con un principio de la proporcionalidad, con la posibilidad del juez de ponderar en virtud del accionar de la persona que tiene frente a él, y al momento de condenarlo, de poder darle la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, porque claramente le prohíbe cualquier posibilidad de condena, o sea, de condena sustitutiva, de pena sustitutiva. En este orden de cosas, señoría excelentísima, estando frente a un delito, incluso, señoría excelentísima, le señalaron que mi representado, ni siquiera el Tribunal de Garantía le decretó una medida cautelar de gran intensidad. Él se encuentra con firma bimensual, cada 2 meses. Cada 2 meses tiene que ir a firmar, porque justamente el mismo Tribunal de Garantía, cuestión que no fue apelada por la Fiscalía, estima que justamente en un delito de esta magnitud, en un porte de municiones, la realidad es que sabemos que de otra forma hay una contradicción, una riña con la igualdad ante la ley. Por lo mismo el Tribunal de Garantía no le decretó ningún tipo de medida cautelar de gran intensidad, más que una firma cada 2 meses. En ese orden de cosas, señoría excelentísima, esta defensa solicita, en virtud de los argumentos expuestos por esta defensa, por no tener antecedentes anteriores me representado, porque claramente la condena, y posee obviamente arraigo social familiar aquí en Chile, es una persona que posee ya varios años en nuestro país, que tiene iniciación de actividad y todo aquello que pueda generar un suficiente arraigo social familiar para el efecto de poder, si eventualmente se le impone una condena, que esa condena se le sustituya, porque las penas sustitutivas no son en ningún caso una situación que lo exima de cumplir una condena. Es una condena, pero se llama sustitutiva porque se cumple de una manera diferente, en virtud de ciertos requisitos que se cumpla el condenado. En ese orden de cosas, señora excelentísima, y conforme lo dispuesto en los artículos 1º, 5º, inciso 2º, 19, número 2, 3, 92 y siguiente de la Constitución Política
Señora Excelentísima, Tiempo, número pero 1 y 24 de la comisión solicito atención a los puntos de la discusión de la norma. gracias. Por la requerente, en causa rol 9320, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Claudio González. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece el abogado Claudio Alexis González Armazales, representación de Joselinda Saldaña Rodríguez. Requerente le presente causa solicitando a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable el caso en concreto respecto al artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 y el inciso segundo del artículo 17b de la ley 17.798. Por ser, a juicio de esta defensa, inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados ya en nuestra Carta Fundamental según los argumentos ya indicados en el requerimiento, que por razones de tiempo solicito que se tengan como parte integrada del presente alegato. Estas alegaciones, voy a hacer dos alegaciones, una en cuanto a los hechos y otra en cuanto al derecho. Su señoría excelentísima, mi representada lleva ya 8 meses de prisión preventiva, desde el 29 de enero del año 2020, por el delito de tráfico y tenencia ilegal de municiones en grado de desarrollo consumado, por el solo hecho de ser pareja del señor Yul Omar Rodríguez Urbano, quien a raíz de diversas diligencias de investigación por parte de la Policía de Investigaciones de Chile, estableció que este señor vendía droga y que mantenía armas en su domicilio, pero no se encontró o no se encontraba este señor al momento del ingreso de la policía, por lo tanto se procedió a detener al adulto responsable que se encontraba en el domicilio, que en este caso sería mi representada. La pregunta es, su señoría, ¿por qué se le atribuyó este delito a mi representada? ¿Por qué, si su pareja es la que estaba vendiendo y que efectivamente vende a un agente revelador, es ella la que es formalizada? ¿Y por qué no se continúa con la diligencia de investigación en contra de este señor y no en contra de mi representada? Mi representada durante la carpeta investigativa jamás fue blanco de investigación, nunca. Es más, en la carpeta investigativa existen 3 antecedentes claros, su señoría, que es el señor Yul Omar, quien es el que vende abiertamente. Hay una declaración de una persona testigo que efectivamente le compra a este señor Yul Omar, y también la policía señala que, de acuerdo a las indagaciones que realizan, el señor Yul Omar tendría armas y municiones en su domicilio. Pero, su señoría, el actuar de mi representada y las antecedentes de mi representada no tiene antecedentes penales, su señoría. Mi representada no tiene ningún antecedente. Lo que sí tiene, o lo que se podría reprochar, es que es pareja y además tiene hijos con una persona que se dedica a la venta de drogas. Y lo que se podría denunciar también y reprochar socialmente es no denunciar este hecho a las autoridades. Su señoría, aquí en este caso en concreto, la aplicación desde el momento de la detención ya no es ella la que realiza este delito. Ella es una trabajadora de casa doméstica, ella tenía su trabajo, pero hoy en día se encuentra privada de libertad, ya privada de libertad porque no tiene acceso a una pena o una medida cautelar distinta que no sea de la prisión de libertad por la aplicación del artículo 17 de la ley 17.798 y el segundo de la ley 18.216. Eso sería en cuanto al derecho. En cuanto a las normas legales impugnadas, si lo llevamos a un procedimiento abreviado o a un eventual juicio, mi representada se le permitiría que pudiera acceder a una pena sustitutiva contenida en la ley 18.216, aun cuando cumpliera con todos los requisitos para ello. Ahora bien, el Ministerio Público rechaza el presente requerimiento en base a que no existe un trato de desigualdad. No obstante, la causa se encuentra en estado pendiente. Ahora bien, mi representada cuenta con el principio de inocencia, su señoría, señalado en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Dicho se establece que nadie puede ser tratado como culpable sino a través de una sentencia firme y ejecutiva. Es necesario mencionar nuestra excelentísima magistratura en numerosos fallos ha fallado a favor de los requirentes, no tomando en consideración la pena en abstracta, que arriesga a los imputados o acusados reconociendo que las circunstancias durante la tramitación del procedimiento pueden cambiar.
También debe considerarse que la aplicación de una pena sustitutiva, tal como se agregó mi colega anteriormente, a una persona no es un sinónimo de impunidad, ya que las penas sustitutivas también son limitadoras de garantías constitucionales. En cuanto a las normas constitucionales y tratados internacionales que se ven afectados por la aplicación de esta norma en concreto, sería el artículo número 1 de la Constitución Política del Estado, 19, número 2, los artículos 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el número 1.1 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por otro lado, está todo el cúmulo de preceptos que consagran el principio de la proporcionalidad. En resumen, señorías excelentísimas, en relación al inciso segundo del artículo primero de la ley 18.016, en el caso en particular de mi representada que no ha cometido delito, no se toma en consideración que la opción de privar de libertad del ser humano debe adoptarse solo si es estrictamente necesario respecto de las conductas delictivas más graves que afectan los bienes jurídicos de la más alta importancia. Lo anterior permite entender por qué el legislador no puede prescindir de establecer las reglas de punición de los delitos de la finalidad de la reinserción social de los condenados. Y esto es lo que implica justamente el uso racional de la privación de la libertad. Esta disposición resulta El tiempo, señor abogado. Por Señoría, favor, romper su alegato. por lo tanto, señoría, bien, en cuanto a la inhabilidad del inciso segundo del artículo 17b de la ley 17.198, este impide que los jueces pueden aplicar las reglas sobre la moderación de las penas contempladas en el artículo 65 al 69 del Código Procesal Penal. Su señoría, representada en esta causa, se le va esta norma, estas dos normas son inconstitucionales e injustas toda vez que mi representada no ha cometido delito alguno, y eso está justamente en la trama de investigación, y estas dos normas le impiden que de ser condenada pueda, ¿no es cierto?, cumplir de una forma distinta a la señalada, ¿no es cierto?, por la ley 18.116. Con esto pongo término al presente alegato, su señoría. Excelentísima. Gracias. Por la requerente, en causa rol 9328, y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Catherine Mesa. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal comparece la abogada Catherine Mesa Vilches en representación de los imputados requirentes Benjamín Pérez Paredes y Claudio Romero Quesada, ya mencionados en esta causa, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y, en definitiva, declarar inaplicable al caso en concreto el artículo primero, inciso segundo de la ley 18.216 por ser a juicio de esta defensa inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados en nuestra Carta Fundamental, según los argumentos indicados en el requerimiento, y que por razones de tiempo solicito se tenga como parte integrada de este alegato. Debo mencionar que este requerimiento cumple con todos los requisitos para poder ser acogido y tener un pronunciamiento favorable por este excelentísimo tribunal. Así las cosas, tenemos en primer lugar la gestión pendiente en la causa RIT 1964 del año 2020 del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, donde el plazo investigativo se encuentra vigente. En cuanto a las normas legales impugnadas, es decir, el inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, cabe señalar que este tiene un carácter decisivo, porque ya sea en un procedimiento abreviado o en un eventual juicio oral, se dictará una sentencia que, de ser condenatoria por la aplicación única de este artículo, no permitiría que mis representados pudieran acceder a una pena sustitutiva contenida en la ley 18.216, aun cuando cumplan todos los requisitos para ello. En cuanto al rechazo del requerimiento que pide el Ministerio Público, este se fundamenta principalmente en la cantidad de delitos por los cuales son formalizados mis representados. Así hay dos cosas importantes que señalar. La primera, la causa aún se encuentra en etapa de investigación y por lo tanto el plazo para solicitar diligencias se encuentra vigente, por lo que perfectamente al día de hoy no podemos establecer si finalmente mis representados serán o no condenados por todos los delitos por los cuales fueron formalizados. Es decir, hasta la fecha mis representados gozan del principio de inocencia contenido en el artículo 4 del Código Procesal Penal y en los tratados internacionales ratificados por Chile. Dicho principio establece que nadie puede ser tratado como culpable sin una sentencia firme y ejecutoriada que pese en su contra. En segundo lugar, en conjunto con lo anterior, es necesario mencionar que la aplicación de la ley 18.216 se efectúa una vez que las penas han sido impuestas en forma concreta y no en forma abstracta, y es decir, ya se han tomado en consideración todas las atenuantes y agravantes, y así también en ese momento aún tampoco sabríamos si serán o no condenados por todos los delitos por los cuales fueron formalizados.
Desde ya adelanto que mis representados son jóvenes que gozan de irreprochable conducta anterior, es decir, hoy en día ya contamos con una aminorante de responsabilidad de carácter objetiva, no tienen antecedentes de menores ni tampoco pasadas por sistemas SAF. Es en este escenario donde resulta fundamental la aplicación de los preceptos legales impugnados y más aún la aplicación del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, ya que el caso en concreto hace factible y necesaria la concesión de una pena sustitutiva como un medio de reinserción social. Es necesario mencionar que vuestra excelentísima magistratura en numerosos fallos también ha fallado en favor de los requirentes, no tomando en consideración la pena abstracta que arriesga a los imputados o acusados y reconociendo que las circunstancias durante la tramitación del procedimiento pueden variar. También debe considerarse que la aplicación de las penas sustitutivas a una persona no es sinónimo de impunidad, ya que las penas sustitutivas también son limitadoras de las garantías fundamentales, como por ejemplo la libertad vigilada intensiva, la cual limita directamente con el derecho a la libertad personal, pudiendo este ser revocado si no se cumple con lo ordenado. Además, el ius poniendi no constituye un derecho absoluto del Estado sobre la persona del imputado, sino una garantía de certeza jurídica para todos los ciudadanos, y partiendo de la base de que el imputado es un ciudadano, es así que a partir del valor de la dignidad humana encontraríamos principios limitadores al ius poniendi, consagrados, por ejemplo, en el artículo 19, numeral 2 y 3 de nuestra Carta Fundamental. Por todo lo anteriormente expuesto, es que esta parte solicita a vuestra señoría excelentísima acoger el requerimiento y en definitiva declarar inaplicable por inconstitucionalidad el artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216 y ordenar que no sea aplicado en la gestión pendiente causa RIT 1964 del año 2020 del Juzgado de Garantía de Puerto Varas. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la requirente, en causa rol 9347 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra doña Constanza Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. Con la venia de este excelentísimo tribunal, comparezco en representación de la imputada doña Camila Yulef Labarca en la mencionada causa, solicitando a este excelentísimo tribunal desde ya acoger el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de contenido en el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.216. En concreto, para la causa RIT 4.382 del año 2020 seguía ante el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, por ser a juicio de esta defensa inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad, proporcionalidad y racionalidad consagrados en nuestra Carta Fundamental, además de, claro, el debido proceso, según los argumentos que ya han sido expuestos en el presente requerimiento y que por razones de economía procesal solicito que se tengan como parte integrante para todos los efectos del presente alegato. Hago presente, su señoría excelentísima, que si bien mi representada cumple con todos los requisitos y el requerimiento también cumple con todos los requisitos para ser acogido y tener un pronunciamiento favorable por este excelentísimo tribunal. Ahora, si bien lo que nos convoca en la presente vista conjunta es la discusión acerca de la colisión de la normativa punitiva con la Constitución Política de la República vigente y los tratados internacionales, es necesario para esta defensa exponer someramente los hechos que provocan el presente requerimiento. Así las cosas, mi representada Camila Yulef fue formalizada el día 19 de julio del presente año por los delitos de porte o tenencia ilegal de armas, porte de municiones, receptación de especies, y por el artículo 318 del Código Penal. Y desde esa fecha en adelante, su señoría ha estado, excelentísima, perdón, ha estado bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Sin entrar en materias propias de otras judicaturas, solo con la intención de contextualizar a los presentes, Camila subió al auto de una amiga sin permiso sanitario, sin tampoco ser portadora del COVID-19, y en un control preventivo carabinero, según indica el parte policial de la presente causa, un funcionario de carabineros se percata que a los pies de Camila, que iba en el lugar del copiloto, había un arma y un cargador con cartuchos apartado del arma. Lo anterior, su señoría excelentísima, dio lugar a la formalización por todos los cargos anteriormente mencionados. Es preciso también indicar que mi representada cuenta con la minorante objetiva de responsabilidad penal contenida en el artículo 11, número 6 del Código Penal. Así las cosas, tenemos una gestión pendiente, pues el plazo de investigación se encuentra vigente. En cuanto a las normas legales impugnadas, es decir, al inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216,
Cabe decir que el presente requerimiento tiene un carácter decisivo, su señoría ilustrísima, o sea, excelentísima, perdón, porque ya sea a través de un procedimiento abreviado o de un juicio oral, se dictará una sentencia que en caso de ser condenatoria, pues la aplicación única de este precepto no va a permitir que mi representada pueda optar a alguna de las penas contenidas, sustitutivas de libertad contenida en la ley 18.216. Aun cuando cumple en este momento todos los requisitos para ello. Aún más, puedo hacer presente al excelentísimo tribunal que contamos con un acuerdo de procedimiento abreviado cerrado por 4 años, ofrecido por el ente persecutor, desde las primeras entrevistas sostenidas con esta defensa y el fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, mi representada, al estar aún en etapa investigativa y de acuerdo al principio de inocencia, no puede ser tratada tampoco como culpable, sino hasta que una sentencia sí lo establezca. Continuando con el precepto que se pretende impugnar, ampliamente ya repetido, es del todo razonable mencionar algunos aspectos importantes de la historia fidedigna de la ley 18.216. El primero que quiero destacar y que toma más fuerza con la ley 20.603 es el objeto de la misma, que es inducir o promover la reinserción social de quien ha delinquido y evitar desarrollos de carreras delictivas. De allí que se desarrollen estas penas sustitutivas, tales como la libertad vigilada intensiva, que por cierto es a la que podría optar mi representada atendida la pena asignada al delito. Sin embargo, su señoría excelentísima, la ley 20.603 agregó este precepto que hoy requerimos que se declare inconstitucional, toda vez que es arbitrario y no muestra coherencia con el resto del cuerpo legal. Arbitrario, puesto que en toda su tramitación, en toda la historia de su tramitación, no se da razón de la exclusión que presentan quienes cometen delitos tipificados en la ley 17.798, sin ni siquiera tener una pena de crimen y a mayor abundamiento de delitos con mayor disvalor, como puede ser el homicidio frustrado, el tráfico de estupefacientes, sí tienen la posibilidad de contar con una pena sustitutiva de las contenidas en la ley 18.216. En el mismo sentido, y omitiendo el presente, si tuviera que omitir el presente requerimiento, mi representada al cumplir la pena de manera efectiva, importaría que tuviera un contacto criminógeno importante, puesto que ella antes de la formalización jamás pasó por el sistema penal. Esta defensa cuenta con antecedentes y en la causa de garantía también se encuentran, que dan cuenta de las amplias posibilidades que ella tiene de reinserción. Es trabajadora del CERVEL, estudia, pertenece a una familia sólida, vive con sus padres, y a juicio del aperito que hizo su informe psicosocial, es altamente recomendable que se le otorgue una pena sustitutiva. Por todo lo anteriormente expuesto, su señoría excelentísima, además del texto íntegro del requerimiento, es que reitero la solicitud a este excelentísimo tribunal que acoja la inaplicabilidad por inconstitucionalidad para el caso concreto ya individualizado. Gracias. Por la requirente, en causa rol 9384 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Alonso Basual. Gracias, señora presidenta. Alego en representación de don José Manuel Ríos Núñez. Solicito se acoja el requerimiento en los términos en que fue formulado y me voy a remitir exclusivamente, excelentísimo tribunal, al análisis de las condiciones particulares del proceso y del imputado para los efectos de resolver la cuestión relativa a los términos en que se practica el análisis del control de la causal de inaplicabilidad o de resultar la norma contraria a una disposición constitucional, para cuyo efecto se requiere analizar la pena aplicable, la pena probable, el estado actual del proceso, cuestiones que permiten resolver también la proporcionalidad y los principios de igualdad y razonabilidad, en los que no voy a abundar porque están sobradamente definidos por este excelentísimo tribunal. La señora presidenta tiene en sus votos últimos una indicación en orden a que este tribunal se ha pronunciado a lo menos en más de 1.800 oportunidades y sentencias respecto de esta situación, entonces resulta innecesario en la medida en que el requerimiento se fundó exactamente en los mismos términos que el tribunal también ha recogido como observación. Las solicitudes son todas
similares, parecidas o idénticas, los razonamientos fundantes son exactamente los mismos, y el tribunal incluso ha logrado establecer o decantar una serie de principios y de formas respecto de los cuales se acoge mayoritariamente el requerimiento declarando inaplicable la norma del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216. ¿En qué radica entonces la cuestión? Como se ha señalado específicamente en los votos o en las opiniones de este tribunal que me interesa destacar, en que hay que hacer un análisis personalísimo de la forma y condiciones del imputado. Este requerimiento, excelentísimo tribunal, debería además entenderse resuelto porque en la misma causa, RIT 5440-2018 del Juzgado de Garantía de Talagante, este tribunal conoció y rechazó 2 requerimientos de inaplicabilidad, ROL 9082 del año 2020, del imputado Nicolás Tapia, y 9234-2020 del imputado Fernando Alvial. Quiero hacer una observación. Se analizaron básicamente las mismas cuestiones relativas a la forma como se practica el control de constitucionalidad, si es concreto o abstracto, y debe ser concreto por razón por la cual debe analizarse las condiciones del requirente y del imputado, en función de la pena aplicable y de la proporcionalidad. No quiero hacer comparaciones odiosas, excelentísimo tribunal, pero debo señalar que en los 2 procesos a los que me he referido, las defensas no comparecieron, no se explicaron los antecedentes personales de cada uno de los imputados, y ello puede explicar, no quiero ser categórico, puede explicar el resultado de rechazo de ambos requerimientos. En este caso, excelentísimo tribunal, se debe atender a lo siguiente, específicamente respecto de la forma del control, de por qué el control, la forma de control de la constitucionalidad. José Manuel Ríos tiene irreprochable conducta anterior, está formalizado por tenencia ilegal de armas, artículo 10, con la agravante específica del artículo 12 de la ley de control de armas. Se encuentra con una medida cautelar menor de arresto domiciliario, perdón, de firma, de control de firma y prohibición de salida del país. Tiene, excelentísimo tribunal, 2 circunstancias atenuantes claramente acreditadas, artículo 11 número 6 y 11 número 9 del Código Penal, irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial. Tiene además propuesto, y contra los antecedentes de los que dispone este excelentísimo tribunal, en 2 o 3 oportunidades de las últimas audiencias del tribunal, un procedimiento abreviado que está a la espera de concretarse y que tiene fecha probable en el procedimiento para el día 27 de noviembre del año 2020. El procedimiento se encuentra con el plazo de investigación del artículo 247 del Código Procesal Penal de 2 años vencido y con apercibimiento del cierre, con audiencia de apercibimiento y de cierre para el día 27 de noviembre del año 2020, de manera que el imputado está solo formalizado por el delito que he señalado y tiene una pena probable, y es el paso siguiente, una pena aplicable, una pena en abstracto, de presidio mayor, grado mínimo, por la figura del artículo 10 de la Ley de Control de Armas. Aumentada en 1 o 2 grados, vale decir presidio mayor, grado medio, máximo, presidio mayor, grado medio debería ser en este caso, conforme al artículo 12 de la Ley de Control de Armas. Desde ya quiero destacar que para los efectos de la agravante del artículo 12, José Manuel Ríos cuenta con la autorización pertinente y la calificación como deportista y coleccionista de armas que está debidamente acompañada a la carpeta de investigación. Ese antecedente no obra en los antecedentes del Tribunal de Garantía, sino que en la carpeta de investigación que no se ha acompañado todavía, excelentísimo tribunal, porque este tribunal dispone de los antecedentes del Juzgado de Garantía. Se acompañaron 300 hojas aproximadamente. La carpeta de investigación, excelentísimo tribunal, tiene 7 tomos de 500 hojas cada uno, y allí están los antecedentes que permiten establecer cuáles son las condiciones personales particulares de José Manuel Ríos. En estas circunstancias, entonces debería proceder el procedimiento, estaríamos en condiciones de realizar el procedimiento abreviado con una pena
probable sugerida de presidio menor, grado máximo 3 años y 1 día, y se requiere en consecuencia la autorización de la declaración de inaplicabilidad de este tribunal para los efectos de que proceda la aplicación de la circunstancia en cuestión impugnada. Su tiempo, señor abogado. Termino de inmediato, señora presidenta. En estas condiciones, además, se debe tomar en cuenta que la prohibición del artículo 1º, inciso 2, es solo respecto de los autores de delito consumado. Y es probable, y en la audiencia del 14 de julio el señor fiscal insinuó la posibilidad de formalizar como cómplice. En ese caso, excelentísimo tribunal, este procedimiento resultaría innecesario porque no rige la prohibición del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216. De manera que con la alternativa concreta de un procedimiento abreviado, la pena aplicable en concreto es posible. Estamos dentro de las alternativas de la ley 18.216 y se dan en consecuencia los principios de proporcionalidad, igualdad y razonabilidad, que son los que demanda mi parte para los efectos de que se acoja este requerimiento en los términos en que fue formulado. Eso es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en causa rol 9388 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Robinson Alister. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría, excelentísima lega en esta causa, el abogado Robinson Alejandro Alister Pérez, en representación del requirente señor Vladimir Andrés Oliva Arriagada, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger el presente requerimiento y en definitiva declarar inaplicable en el caso en concreto el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216 y el inciso 2 del artículo número 17, letra B, de la ley 17.798, por ser a juicio de esta defensa, su señoría excelentísima, inconstitucional y vulnerar principalmente los principios de igualdad ante la ley, proporcionalidad y racionalidad consagrados en nuestra Carta Magna, según los argumentos esgrimidos en el requerimiento y que por razones de economía procesal, su señoría, solicito que se tenga integrada en este alegato. Debo mencionar que este requerimiento cumple con los requisitos establecidos en la ley para poder ser acogido y obtener un pronunciamiento favorable por este excelentísimo tribunal. Así, su señoría excelentísima, tenemos una gestión pendiente en causa RIT 5017 del año 2020 del 11º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde el plazo de investigación se encuentra aún vigente. En cuanto a las normas legales impugnadas, su señoría, es decir, el inciso 2 del artículo 1 de la ley 18.216, cabe señalar que este tiene un carácter decisivo, toda vez que ya sea que se desarrolle un procedimiento abreviado o un eventual juicio oral, la aplicación única de este artículo no permitiría a su señoría excelentísima que mi representado pudiese optar a una pena sustitutiva de aquellas contenidas en la ley 18.216. ¿Ya? En cuanto al rechazo, su señoría, que solicita el Ministerio Público, este lo hace en base, ¿cierto?, a los delitos que fueron formalizados a mi representado. Cabe señalar, su señoría, que en la carpeta investigativa, uno de los coimputados reconoce que él obtenía y tenía el arma prohibida, por lo que su señoría, a mi representado en este caso, le cabería la responsabilidad por tener el porte o tenencia ilegal de arma permitida. Su señoría, 2 puntos a señalar que esta defensa considera importante. Se encuentra la causa en etapa de investigación, por lo tanto, el plazo para solicitar diligencias se encuentra aún vigente. Por lo tanto, no se puede de manera fehaciente asegurar que mi representado va a ser sentenciado o le va a caber la responsabilidad por todos los delitos a los cuales ha sido formalizado. Además, es necesario, su señoría, mencionar que la aplicación de la ley 18.216 se efectúa una vez que las penas han sido impuestas de manera en concreto, no en abstracto. Es decir, ya se han tomado en consideración todas las atenuantes y todas
las agravantes que pudiesen caerle a mi representado. Es necesario, su señoría, que este tribunal excelentísimo tome conocimiento que mi representado tiene 33 años, es un profesional y que nunca ha tenido un proceso, y por ende ya contamos con una minorante responsabilidad que sería aquella contenida en el artículo 11, número 6 del Código Penal. En este escenario, su señoría excelentísima, resultaría fundamental la aplicación del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, ya que el caso en concreto hace factible y necesario la concesión de una pena sustitutiva como medio de reinserción social en favor de mi representado. Es también, señoría, de público conocimiento que vuestro excelentísimo tribunal en muchos requerimientos ha fallado a favor de estas solicitudes. Es por todo esto y lo anterior expuesto, su señoría, que esta parte solicita que vuestra señoría excelentísima acojan el requerimiento y en definitiva declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 1º, inciso 2 de la ley 18.216, y el inciso 2 del artículo número 17, letra B de la ley 17.798, y ordenar que no sea aplicado en el caso en concreto o en las gestiones pendientes en la causa RIT número 5017 del año 2020 del 11º Juzgado de Garantía de Santiago. Muchas gracias, su señoría. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen consultas a las señoras, a los señores abogados? No habiendo consultas, ha terminado la vista conjunta de estas causas y todas aquellas previstas para el día de hoy. Muchas gracias. Que tengan buen día.